Bien, ahora veremos qué es el valor de cría y qué es un DEP o los DEPs. El objetivo general de la cría y el mejoramiento genético animal en general es estimar el valor de cría de la forma más precisa posible. Una herramienta entonces para la clasificación de estos animales es el valor de cría estimado. Se llama en inglés Estimated Breeding Value y, mejor dicho, las dos cosas, True Breeding Value, que quiere decir valor de cría estimado y el verdadero en inglés. Ya vamos a ver qué metodología se puede utilizar para mejorar la estimación de los valores de cría. Obviamente, cuantas más registros de un animal y o de sus parientes tengamos, más precisa va a ser la estimación del valor de cría. Pero también les quería resaltar qué es esto de la diferencia esperada en la progenie, porque en muchos catálogos de productores van a ver que se venden, por ejemplo, toros con su DEP para diferentes características. DEP significa en realidad diferencia esperada en la progenie, es decir, cuánto esperamos que la progenie mejore con respecto a la media de la población. Y ese DEP es la mitad del valor de cría de cada uno de sus padres. Entonces, como les decía, conocer ese valor de cría real, el True Breeding Value, es muy complejo y por ende se usa el estimado. En realidad nunca podríamos saber con exactitud cuál es el verdadero valor de cría porque eso sería sumar el efecto aditivo que producen todos los genes y de hecho no lo sabemos. Entonces, estas correcciones para que el estimado sea lo mejor estimado posible es utilizar factores de corrección de error y utilizar la mayor parte de los registros posibles. Por ejemplo, si comparamos el peso en general y no dividimos a los grupos en machos y hembras, habrá que corregir el valor de peso en las hembras, que obviamente siempre es menor que el de los machos. Esas son cosas que tanto la estadística como la matemática tienen formas de corregirlo. Obviamente, cuando se estima la heredabilidad y se calcula por regresión, todas estas cosas se tienen en cuenta. Entonces, la forma más sencilla o básica de obtener el valor de cría es para rankear o ordenar a los animales en base a su propia performance o a lo que conocemos como su fenotipo. Esto se lo conoce como selección en masa. Entonces, si utilizáramos ese fenotipo por el valor de cría real más la influencia ambiental en el eje de las X y el genotipo o valor de cría real en el eje de las Y, el coeficiente de los dos debería ser cercano a 1 cuanto más cerca estamos del verdadero valor de cría. Y en ese caso hay formas, como ven aquí, no quiero que profundicen en esto porque no es la intención de este curso, sino que sepan que en este caso va a implicar este coeficiente de regresión, calcular la covarianza entre el valor de cría real y el valor de cría estimado, la varianza genética, la varianza fenotípica, etc. Y eso nos va a permitir calcular la heredabilidad. Entonces, si conocemos la superioridad fenotípica y la heredabilidad, ya estamos listos para estimar el valor de cría, que como les decía, es la heredabilidad por la diferencia entre el fenotipo de cada individuo con respecto a la media aritmética. La heredabilidad nos permite entonces hacer selección y el objetivo de la selección o de elegir a los mejores animales es para que estos se vuelvan los padres de la siguiente generación y por ende la siguiente generación mejore su media aritmética con respecto a la generación 0. En tanto que la única forma disponible sea fenotípica o no, pero si es fenotípica, la fortaleza de la relación entre el fenotipo y el valor aditivo tiene un alto significado siempre y cuando la heredabilidad sea alta.
Por ejemplo, si queremos seleccionar por un rasgo determinado en una población de conejos y el peso corporal de los 3 meses de los conejos lo medimos o lo registramos para tener una medición. El promedio de esas mediciones nos da 1 kilo. Si tenemos un conejo que pesa 1,5 kilos, quiere decir que tiene una superioridad de medio kilo. Asumimos que la heredabilidad de ese rasgo es 0,2, entonces si multiplicamos ese 0,2 por 0,5, esto nos daría 0,1 kilo de diferencia. Este 0,1 kilo es el valor aditivo o valor de cría mejorante de este individuo, y lo podemos utilizar para establecer ese ranking. Y siguiendo con esto de los conejos, aunque supongamos que nosotros creímos que habíamos medido el peso de una manera exacta, tomen en cuenta que todas las mediciones que se hacen en animales son susceptibles de tener mucho error, especialmente derivados del error humano. Cuando uno mide y pesa animales durante todo un día, hay grandes posibilidades de que uno se equivoque o de que alguien se fue de vacaciones y no tomó el peso exactamente a las 3 meses, sino a las 3 meses y una semana. Todo eso forma parte del error. Y en la medida que aumenta el error, aumenta la varianza del error y por ende disminuye el valor de la heredabilidad. Recuerden que cuanto más cercana a 1 sea la heredabilidad, el fenotipo entonces nos dirá de una manera más eficiente si es genéticamente superior. Ahora, si con modificaciones en el manejo se mide exactamente a todos los animales a la misma edad, es probable que la heredabilidad aumente de 0,3 a 0,4. ¿Por qué? Porque la precisión en la medición aumentó. Entonces, por ende, podemos aumentar la precisión en el valor de cría de cada individuo y estimar genéticamente quiénes son superiores con más certeza. En este caso, si esto hubiera ocurrido, el nuevo valor de cría calculado ahora a partir de esta estimación más correcta es de 0,2 en vez de 0,1. Así que justamente la heredabilidad y la precisión de la estimación del valor de cría nos indican muy bien qué podemos hacer a la hora de seleccionar. En este caso tenemos una población con el promedio o el fenotipo de cada individuo y el valor aditivo, con una heredabilidad de 0,6 que es muy alta y una relación entre el valor aditivo y el fenotipo de 0,77, que es bastante precisa. ¿Eso qué nos hace? Que todos los registros estén muy cercanos a la línea de la correlación o de la regresión. En cambio, en este caso, cuando la heredabilidad es baja y la relación entre el fenotipo y el valor aditivo es pobre o baja, eso quiere decir que vamos a tener un montón de registros alrededor de esta línea y la precisión en este caso baja. Entonces esa heredabilidad también nos va a dar baja y el valor de cría nos va a dar poco confiable. Por otra parte, hay otro uso muy importante de la heredabilidad que es en predecir cómo va a progresar genéticamente esa población. Ahí la heredabilidad va a actuar como un filtro, permitiendo que la superioridad de los padres realmente se transmita en forma parcial a su progenie. Si nosotros tenemos que esta es nuestra población actual, la generación 0, tomamos la media aritmética que sería esta, como la de los conejos, y nos quedamos con una parte de la población, la superior, que tiene una determinada media. Solo selecciono la mitad más pesada. Entonces yo voy a esperar que en la generación 1 el promedio de la población sea más alto que el de la población que yo seleccioné. Y eso sería obtener un progreso genético. Si yo hago esta diferencia entre el valor de la media del grupo de los descendientes y la media del grupo que seleccioné, perdón, la media 0, esta diferencia,
¿sí? Media de los hijos con respecto a la media de los padres, el progreso genético, que se representa con delta, será la heredabilidad multiplicada por esa diferencia entre la media del grupo seleccionado y la media del grupo original. A eso se le llama progreso genético. Es cuánto espero que esta diferencia se exprese en los hijos. Por ende, la heredabilidad es útil para establecer un orden de mérito o ranking de los futuros padres de la siguiente generación. Esto será utilizado para hacer un plan de mejoramiento y selección. Gracias, espero que les haya servido.